Nos acompaña Carlos González. Estamos en diálogo con el ex ministro de Trabajo, el señor Jorge González Izquierdo, analizando las medidas económicas aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y sus efectos para contener la crisis de esa época, pero también su proyección hacia los años posteriores. Le consultaba, señor González Izquierdo, si las medidas que aplicó Fujimori respondían a un modelo económico que intentaba aplicar al país para garantizar su desarrollo o eran solamente medidas dispersas. No, mira, Carlos, como decía, para acabar con la hiperinflación, como era una inflación fiscal, lo primero que tenías que hacer es ponerle candado a la maquinita del Banco Central, porque el Banco Central terminó prestándole plata al gobierno para financiar su gasto mayor, ¿no? Y para ponerle candado a la maquinita tenías que equilibrar el presupuesto fiscal, pues, ¿no? El déficit fiscal lo tenías que volver a prácticamente cero negativo, ¿no? Eso respondió a que en ese momento, Carlos, amigos, amigas, en el mundo existía lo que se llamaba el consenso de Washington, una serie de políticas macroeconómicas, estructurales, que se deberían aplicar a los países en vías de desarrollo como el Perú. Entonces, se diseñó un plan de 3 etapas. Primero, acabar con la hiperinflación lo más rápido posible, lo cual se consiguió. Mira, Carlos, miren, amigos, el año 1990 acabó con una inflación de 7.600%. Y al año siguiente, ¿saben cuánto fue la inflación? De 7.650. ¿Saben cuánto fue la inflación en diciembre del próximo año, del año 91? 139%. Miren, de 7.600 a 139. La hiperrecesión también se la combatió rápidamente. Al caer la hiperinflación ya comenzó a mejorar el funcionamiento de la economía. Esa fue la primera fase. La segunda fase fue introducir reformas estructurales para que en la economía peruana funcione el sistema de economía de mercado primero. Se bajaron aranceles, se quitaron subsidios, se quitó el control de precios, etc. Y la tercera fase era pues la de combatir el terrorismo, pues, porque con el terrorismo encima era bien difícil progresar. Entonces esas fueron las 3 fases que se diseñó en ese momento para enfrentar los problemas urgentes como la hiperinflación, la hiperrecesión, el funcionamiento de la economía, de hacer una economía primero de mercado y después en la Constitución, con el aporte del PPC y de otros partidos, se hizo a la economía de mercado, se le hizo así, y se puso ahí social. Entonces hoy día tenemos economía social entonces del mercado. La Constitución del 93 fue vital, garantizó la recuperación económica del país, señor González Izquierdo. Sí, claro. ¿Y cuál era la diferencia con la Constitución del 78? De que se puso economía social de mercado para dejar claro 2 cosas. A veces la gente, uno le dice economía de mercado, economía social, entra por acá, le sale por acá, y dice, ¿qué será eso? Se lo voy a poner bien clarito, bien facilito. Economía de mercado es darle a la iniciativa privada, convertir a la iniciativa privada en el motor principal del crecimiento y el desarrollo de una economía y sociedad. La iniciativa privada. El privado, cuando usted quiere hacer un emprendimiento, bueno, ayudarlo a que haga. Pero lo social de mercado, la economía social era, a veces la economía de mercado a secas pura, no produce justicia social. Y hay que preocuparse, así como hay que preocuparse de la eficiencia económica, hay que preocuparse también de que en mi país haya justicia social. Por eso se le puso economía social de mercado. Y la justicia social se forma, se alienta, se promueve de muchas formas. Por ejemplo, no puede haber justicia social si no hay igualdad de oportunidades en mi país, pues. ¿Cómo va a haber justicia social si no hay igualdad de oportunidades? Si el que tiene plata o el que tiene apellido o color
tiene más probabilidades de surgir en mi país que yo, que no tengo eso, no, pues. Entonces eso se tiene que formar, se tiene que promover, y eso es lo que inspiró la Constitución del año 1993, resguardando la eficiencia económica, sumándole justicia social, porque sin justicia social yo puedo generar mucho PBI, mucho dinero en mi país, pero si todo se va a pocos y muchos tienen menos, no, eso no es justicia social. De ninguna manera justicia. Pues, para terminar, señor González Izquierdo, cuéntenos un poco cómo fue su acercamiento con Alberto Fujimori, cómo llegó a conocerlo y qué percepción tenía usted. Mira, y cómo esa percepción ha cambiado hasta ahora. Lo voy a comentar. Yo era muy crítico de la política económica del presidente Fujimori. Incluso yo tenía muchos enfrentamientos públicos con algunos de sus ministros de Economía, porque yo consideraba de que no se estaban haciendo, digamos, adecuadamente ciertos aspectos de la política económica. Y a mí me sorprendió muchísimo que me invitara a ser parte de su gobierno. Muchísimo me sorprendí, porque yo no era amigable a sus políticas económicas, yo era un crítico de eso. Entonces me sorprendió muchísimo que me invitara a formar parte de su gobierno, y yo recuerdo mucho esta frase. Me dijo: lo invito a formar parte del gobierno, pero no solamente lo estoy invitando yo, también su país, su patria, su nación lo necesita. Que usted venga a colaborar con este gobierno. Eso me impactó muchísimo. Eso fue decisivo, ¿no? Decisivo. Una cosa es que alguien te diga ven, y otra cosa es que te digan ven para trabajar por tu patria, ¿no? Es muy diferente. Por eso me sorprendió que me invitara, y mi relación con el presidente Fujimori fue muy decente. Yo le decía siempre, señor presidente, y él siempre me respondía, señor ministro. Ese fue el trato que teníamos durante todo el tiempo que estuve en el gobierno. Correcto. Muchísimas gracias, señor González Izquierdo. Gracias por ese testimonio y también, ¿no?, por esta información y la explicación que ha compartido con nosotros y que nos permite entender mejor esta parte de la historia de nuestro país. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. Gracias.